Julio Barrios. ¿Cómo está, doctor? Hola Matías, gracias por ese aplauso. Y también doy el aplauso de vuelta, porque también muy contento de estar conectado como todos los martes a las 11 de la mañana conversando diferentes temas de salud y compartiendo, por sobre todo pasándolo bien. Por supuesto que sí, Doc, compartir un grato momento, ¿cierto? Dentro de tanto trabajo, de tanta agenda, de repente es rico conversar. Doctor, hoy día tenemos un tema distinto a lo de los demás capítulos, ¿cierto? Hemos conversado de hartas cosas, doctor. ¿Cuántos capítulos llevaremos? Vamos a tener que hacer una celebración del capítulo 100. Siempre se celebran los capítulos 100. Sí, claro. Nos falta todavía para los 100 porque vamos recién el 16, el de hoy día el 16. Pero nos falta. Claro. Me parece si en el 20, si todo está bien, celebremos el 20. Sí, claro. 20, ya. Claro, los primeros 20. Ya, me parece, celebramos los primeros 20, doctor. Claro, súper. Bien, doc, hoy día vamos a hablar de el reflujo, doctor. Ahí está en pantalla. Exacto. El reflujo. Sí, el reflujo, bueno, bien conocido como el reflujo, aunque nos estamos refiriendo al reflujo gastroesofágico, claro, por si acaso. Claro que sí. Bueno, es lo que vamos a conocer hoy día, así que si usted sufre de esto o algún familiar o algún amigo le gustaría aprender, avísele de inmediato que se conecten con nosotros para que pueda entender de qué se trata y cómo también tratarlo en caso de que lo tenga. Comencemos entonces, doctor, con sus láminas tan didácticas como siempre para entender de una manera sencilla. Perfecto. Sí, bueno, el reflujo, Matías, me referí primero al reflujo porque reflujo significa que algo se devuelve, por si acaso. Nosotros habitualmente decimos reflujo por el reflujo del estómago hacia el esófago, pero también hay otros reflujos en el cuerpo, por ejemplo, el reflujo de las válvulas del corazón, que se devuelve la sangre de una cavidad a otra. Entonces, ahí, bueno, es un término más específico que se ocupa en cardiología, cuando hay reflujo de válvulas. Sin embargo, ahora vamos a hablar del reflujo, pero el reflujo gastroesofágico, o sea, el reflujo que todos conocemos como cuando se me devuelve algo desde el estómago hacia arriba, a veces hasta la boca, claro, pero puntualmente hacia el esófago. Okay, ese es el reflujo que vamos a hablar hoy día. Y para entender un poquito eso, tenemos que comprender qué es lo que es el esófago, porque muchos preguntan como un ente así desconocido, ¿qué es lo que será el esófago? Y el esófago no es ni más ni menos que una parte del tubo digestivo, que recordemos que el tubo digestivo comienza en la boca, sigue bajando, llega al estómago, termina en el intestino y bueno, y termina donde todos ya sabemos. El tema concreto es que el tubo digestivo, la primera parte que vendría siendo entre la boca y el estómago, es el esófago. Es el tubo o el conducto por donde la comida baja desde la boca hacia el estómago. O sea, un conducto de transición o de transporte de la comida. Y lo importante es que está compuesto por músculos en sus paredes, por lo tanto el alimento, cuando lo tragamos, no es que caiga así como quien suelta una piedra y cae en el espacio, claro, sino que el alimento baja y los músculos se presionan por un lado, se sueltan acá, el alimento baja, presionan por aquí y sueltan por acá. Yeah. En el fondo es como que va como ordeñando, por decirlo de alguna forma, hasta que llega el alimento al estómago. Y así ese es el famoso esófago. Y así uno ya cuando sabe y visualiza el esófago, que está en esta parte, como en la parte de la tráquea, un poquito más, está en el fondo atrás de la tráquea, cuando uno lo visualiza ya sabe en qué partes pudiesen haber molestia o en qué partes pudiesen haber síntomas relacionados con el reflujo. Por eso es importante saber de qué parte del cuerpo estamos hablando. Claro que sí. ¿Y el esófago en sí, Doc, qué función cumple entonces? Ser un transporte, ser un conducto, okay, ser un camino entre la boca y el estómago para que los alimentos vayan pasando por ese canal. Porque el esófago en el fondo es un órgano, pero la función es un canal, es conducir. Ok, pasemos a la siguiente entonces. Ahora vamos a saber qué es el reflujo como concepto, ¿cierto? Como término. Exacto. Sí, y el reflujo no es ni más ni menos, Matías, como conversábamos y se ve muy bien en la lámina, es cuando pensemos en ese estómago que está ahí al centro, ese estómago verde, o sea, el contenido verde, sí, ese estómago que se devuelve el líquido desde el estómago hacia el esófago. Porque normalmente, si nosotros nos fijamos en la continuación del esófago, que es este tubo, y el estómago, que es la bolsita que sigue a continuación, hay un esfínter o una válvula que debe cerrarse cuando el alimento está en el estómago. Entonces, cuando esa válvula falla, y eso es súper importante saberlo, porque gran parte del reflujo es cuando esa válvula falla. Si esa válvula falla, el contenido del estómago se devuelve hacia arriba
y por lo tanto estamos con el reflujo. Y a veces es sintomático, a veces tenemos síntomas, pero muchas veces asintomático, y así es como desarrollamos complicaciones sin sabernos hasta que se manifiesta ya con una complicación, como una úlcera en el esófago o, por ejemplo, incluso hasta con cáncer de esófago. Por eso hay que estar atento cuando uno tiene reflujo. Claro. Pero el reflujo es eso, cuando se devuelve el contenido del estómago hacia el esófago, pudiendo a veces llegar a la boca incluso, y cuando llega a la boca puede generar, Matías, que mucha gente consulta, inflamaciones de las cuerdas vocales, entonces consultan por laringitis, por disfonía, por afonía, y dicen, pero si yo no estoy resfriado. Cuando una persona consulta por disfonía o por laringitis, uno piensa sinusitis o alergia, piensa en cosas más respiratorias. Exacto. Pero no hay que olvidarse que también puede haber reflujo y generar inflamación de las cuerdas vocales, por lo tanto ahí hay una causa importante. Oiga, Doc, me imagino, ¿cierto?, que lo que se devuelve en este reflujo no es el alimento tal como lo ingerimos, pues. Y lo estoy viendo ahí la lámina y por eso me nace la pregunta, porque dice, es el ácido. Entonces, ¿eso es lo que nos puede hacer mal al devolver? Sí, puntualmente el ácido el que nos daña, Matías, porque el ácido va quemando, como el ácido está hecho para disolver los alimentos, está fabricado para disolver también carne, etcétera, o sea, todos los alimentos, claro. También ese ácido va quemando partes que no son el estómago, porque las otras partes, como el esófago, no están preparadas para recibir el ácido, sí el estómago, pero no el esófago. Claro. Pero se puede devolver, como bien dice usted, se puede devolver el contenido de ácido, pero también se pueden devolver alimentos, y dependiendo de algunos casos puede haber reflujo, lo que le llamamos nosotros los médicos reflujo bilioso, o sea, puede devolverse bilis, que es un líquido que sale mucho más abajo del estómago como tal, que viene desde el hígado, que vendría siendo por problemas de vesículas, por ejemplo, o a veces en algunos pacientes, que eso es ya extraño, pero pudiese ocurrir, cuando hay obstrucciones intestinales, a algunas personas se les devuelven material de las deposiciones. Okay. Entonces hay personas que han tenido vómitos con deposiciones, pero esos son por obstrucciones intestinales, pero estamos hablando de casos muy extremos, extraños, pero sí es para entender que se puede devolver cualquier cosa que esté ahí dentro. Claro que sí. Me acuerdo de ese término, doctor, de la bilis, cuando iba en el colegio, en el liceo, y el profesor de educación física nos decía algo de la bilis. Mire, fíjese, nunca le tomé tanta atención, pero antes de ir a hacer deporte, decía, dense una vuelta y vayan a botar como... tomen un vasito de agua y boten la bilis. No me recuerdo si era ese el término, pero algo así, como que uno tenía que, antes de hacer ejercicio, ¿cierto?, 1 hora o 2 horas, que es lo que dura la clase, había que botar una cosa que él nos decía. ¿Podría haber sido eso? Podría haber sido, pero yo creo que el profesor estaba medio, quizás lo explicó demasiado simple, porque uno haciendo ejercicio no bota la bilis. La bilis se elimina, la bilis es un líquido que produce el hígado, que a todo esto la próxima semana vamos a hablar de hígado graso, así que quizá ahí salga una imagen de la vesícula y vamos a poder hablar de la bilis. Pero para responder esa pregunta, la bilis es un líquido que produce el hígado, que la función que tiene es disolver las grasas en el intestino para que nosotros la absorbamos, y esa bilis la produce el intestino y se concentra en la vesícula. La vesícula le va sacando agua y la concentra, y después la elimina concentrada, como una bilis espesa, así como una leche concentrada, como una leche condensada, por decirlo de alguna forma. Y esa bilis permite disolver las grasas, pero ya eso es más abajo del estómago, es cuando el alimento ya ha pasado del estómago más adelante. Algunas personas, por problemas de vesículas, por problemas de cálculo, se les devuelve la bilis, pero eso es parte de una enfermedad, no es algo habitual. Y cuando el profe le decía botar la bilis, quizás se refería a que la bilis salga de la vesícula hacia el intestino, pero nunca por la boca. Okay. Y por último, la bilis se elimina cuando uno come, por si acaso. Cuando uno come es que se elimina. Por eso cuando uno pide como médico una ecografía de la guatita, que quiere ver, por ejemplo, si tiene cálculo en la vesícula, uno tiene que pedirle al paciente que no coma, porque si comió, eliminó la bilis que tenía en la vesícula. Super, doc. Bueno, ahí le mando un abrazo al profe también, que ojalá haya entendido también con los años, el tiempo, cuando nos queda la bilis. Claro, capaz que sea paciente mío. Capacito, sí. Oiga, doc, tenemos habilitado nuestro WhatsApp, lo volvemos a dar, es el más 569-6253-2863. Ya están comenzando a escribir, le mandan saludos y vamos a leer las preguntas en unos minutos. ¡Qué bueno! Pero queremos saber qué síntomas tiene el reflujo, que es la siguiente lámina. Sí, el reflujo tiene varios síntomas. Como les decía al principio, Matías, incluso a veces puede ser asintomático, puede no haber ninguna molestia,
y uno de repente sentir un poquito de ácido que sube, pero con suerte. Hay veces que es asintomático y esas son las esofagitis silenciosas que van ocurriendo. Pero dentro de los síntomas, en este caso del reflujo, está el ardor. A veces la gente siente ardor en la garganta, ardor en la boca, a veces siente mal aliento. Recordemos que una de las causas del mal aliento no solamente es sinusitis, también puede ser problemas dentales, pero también pueden ser gastritis o reflujo. También hay ardor de pecho, la gente siente como que, doctor, el pecho me arde, así lo dicen, me arde como que me quema, o a veces sienten simplemente dolor de pecho. Por eso cuando una persona consulta por dolor de pecho, uno tiene que pensar en varias causas, no solamente en los infartos. Yo siempre le digo a los pacientes, hay que descartar siempre el infarto, pero la mayoría de las veces no es infarto y es otra causa, como una esofagitis, pero siempre hay que quedarse tranquilo de que no es un infarto. También se puede manifestar con eruptos, en este caso gases que salen por la boca, desde el estómago, la regurgitación, que es que se devuelva contenido del estómago, ácido, que se devuelva comida, que se devuelvan, por ejemplo, el gas de la bebida, etc. O sea, puede haber que se devuelva el contenido de lo que ya he comido, y a veces puede haber otro síntoma que es dificultad para tragar. O sea, estoy tragando y como que me cuesta tragar porque está inflamado el esófago, porque me duele. Así es, eso es súper importante saberlo porque capaz que alguno de los amigos y amigas que está escuchando el programa tiene algún problema de reflujo y no sabe qué es reflujo. Y el reflujo ya vamos a ver por qué es importante tratarlo, pero ya sepamos a qué estar alerta. Pregunta, Doc. Me hace pregunta con esto del ardor. ¿No es lo mismo cuando una persona dice, doctor, sabes que tengo acidez? Ando con acidez y tienes que tomar... A veces existen unas pastillas que la gente toma para la acidez. ¿No tiene que ver o sí puede ser también? Sí, sí tiene mucho que ver, Matías. Súper buena pregunta. Así que le vamos a dar una estrella por pregunta. Así que muy bien, muy bien. Habíamos estado tranquilos por la estrella, pero es una estrella por muy buena pregunta. Y la respuesta es que sí tiene mucho que ver. Ya. Porque el estómago, Matías, normalmente produce ácido. ¿Para qué produce ese ácido? Para matar los gérmenes, para los que comemos la comida, por ejemplo, claro, para disolver los alimentos, para diferentes causas. El cuerpo produce ese ácido, pero a veces el ácido es mucha cantidad, o a veces la válvula que debería cerrar, que se llama el esfínter, en este caso el cardias, no cierra bien y el ácido se devuelve. Entonces pueden haber mucho ácido o puede haber una válvula que no funciona bien y el ácido se devuelve. No nos olvidemos que cuando estamos en sobrepeso, cuando estamos con guatita, con poncherita, sí, que en el tiempo de pandemia subió mucho, la guatita, obviamente, como estamos más gorditos, comprime el estómago y es como estar apretando una botella. Imagínense si uno aprieta una botella, ¿para dónde se va el líquido? Hacia arriba. En este caso, si uno comprime el estómago, el líquido se va hacia arriba. Así que otra causa de reflujo es el sobrepeso. Claro que sí. Bien, Doc. Me queda clarito. Sí, así que está relacionado, Matías, porque muchas gastritis producen mucho ácido y ese exceso de ácido también se devuelve por el esófago y por lo tanto puedo tener gastritis y reflujo y esofagitis en el fondo por inflamación por el ácido. Súper. Y creo que es súper importante dentro de las causas volver quizá a la diapositiva anterior a esta, que es las causas del reflujo, porque de repente la gente dice, sí, tengo síntomas de reflujo, pero ¿qué es lo que lo está provocando? Que esa es una pregunta muy habitual. Y de hecho lo preguntan los pacientes, ¿por qué puedo tener reflujo? Claro. Así que si nos acompaña ahí el director, retroceder a la anterior para ver qué es lo que nos da esa diapositiva. Sí, vamos a ver la anterior, por favor. ¿Qué causas producen reflujo? Ahí está. Esa. Y ahí, como lo muestra la foto de fondo, el sobrepeso es una de las causas que ya se le había soplado, pero también hay otras causas más. Por ejemplo, la hernia al hiato. Aquí en el dibujo, arriba, en la parte superior de la pantalla, se ve un estómago con un contenido dibujado azul, o calipso más bien dicho, y si se fijan, ahí está en la válvula. ¿La logra ver usted, Matías? Sí, la estoy viendo. Se ve la válvula donde debería estar cerrando, pero a veces está un poco abierta. Y eso se devuelve el líquido, obviamente. Ahora, esa válvula, para que se la imaginen, la válvula es como el ano en el fondo, es una válvula circular que se aprieta y se suelta, en este caso, igual que el ano, es una válvula del tubo digestivo, una válvula más. Y esa válvula a veces queda abierta y se devuelve el líquido. Otras causas de reflujo pueden ser, por ejemplo, el comer muy tarde en la noche o comer comidas muy pesadas que impliquen que el estómago está disolviendo muy rápido las comidas. Y esas son las comidas ricas en grasa. La grasa, no olvidemos que el cuerpo ocupa muchas calorías y mucho tiempo en procesarla el estómago, por lo tanto está mucho tiempo en el estómago, lo que significa que si como muy tarde comidas muy pesadas,
voy a tener lo más probable que reflujo. Y como les decía, la obesidad y el embarazo, que en el fondo es todo lo que haga que me comprima la guatita, va a generar reflujo. Ahora no es algo habitual, pero si uno de repente duerme con el hijo, o la guaguita duerme en el estómago, obviamente me está presionando el estómago igual. Eso no es habitual, pero puede ser, para que se imaginen el concepto en el fondo, que es presionar el estómago como una bolsita. Sí. Y eso es lo que causa reflujo. Viendo que ahí estamos viendo la plantilla en pantalla, ¿cierto? Para que la gente también vaya siguiéndonos y entendiendo que es algo más común, Doc, de lo que creemos muchas veces. Y como usted dice, muchas veces no sabemos ni que lo tenemos y podemos tener reflujo. Exacto. Sí. Y vamos a ver cuando veamos qué consecuencias trae o qué complicaciones tiene, vamos a saber por qué es importante preocuparse del reflujo. Bien. Porque una cosa es que me genera molestia y me genera dolor, pero la pregunta es, ¿me hace daño? ¿Qué me produce? Y eso es bueno saberlo. Doc, ahí en esta lámina veo la palabra embarazo. Exacto. ¿Por qué? ¿Por qué se relaciona? El embarazo, porque no nos olvidemos que cuando la mamá, la mujer está embarazada, está con un útero cada vez creciendo más, porque dentro hay una guaguita que cada vez crece más. Por lo tanto, crece y eso va presionando los órganos de adentro de la guatita de la mamá. De hecho, se ordenan distintos los órganos, como un útero que está crecido, los órganos se ordenan distintos. El hígado se pone un poquito más hacia arriba y hacia el lado, el estómago también, en el fondo un espacio que da para ciertos órganos. Además, hay dentro un útero con una guaguita que ocupa un espacio que el estómago, si bien crece en la mamá, pero no es... pero también presiona los otros órganos. Claro. Y dentro de lo que presiona los otros órganos, también presiona al estómago. Yeah. Y al presionar al estómago, hace este efecto como de apretar una botella de Coca-Cola o de botella del líquido que sea, que se devuelve hacia arriba y por lo tanto produce reflujo. Entonces, la mujer embarazada es muy común el reflujo y hay que tratarlo igual porque igual genera complicaciones. Claro que no se ocupan los mismos medicamentos que ocupamos en las no embarazadas, porque hay medicamentos que tienen que ser seguros para la guaguita y por lo tanto el manejo del reflujo en la embarazada es un poco distinto. Pero sí hay que saber qué ocurre. Claro que por compresión, en el fondo, por compresión. Gran tema al que hoy día estamos conversando con el doctor Julio Barrios. A usted le invitamos a que escriba nuestras preguntas al más 569-6253-2873. Estamos totalmente en vivo y en directo. Y tenemos preguntas, doctor, antes de seguir con las siguientes láminas. Han llegado varias. Muy bien. Por acá dice la amiga que se llama Odi. Dice, hola doctor, yo tengo hígado graso. Qué bueno que la otra semana va a hablar de eso. Muy bueno el programa, los felicito. Un saludo a Odi que va a estar atenta la próxima semana. Qué bueno, ella es la Odilia, así que saluda a Odilia. Claro, aquí está también Ángela, la amiga Ángela que se llama Ángela, que nos dice, hola, qué interesante el tema, soy operada de vesícula pero igual sufro de reflujo, nos está contando ahí la amiga Ángela. Interesante. Bueno, saludo Ángela. Sí. Importante saber que si yo me opero la vesícula, muchos pacientes preguntan, ¿me pasa algo si me opero la vesícula? ¿Mi cuerpo le pasa algo si yo no tengo la vesícula? No pasa nada. Yo puedo vivir sin vesícula porque en el fondo el hígado sigue produciendo bilis, claro. Pero si yo tengo reflujo, ojo que no tiene nada que ver con la vesícula. A veces puedo tener problemas de la vesícula y se me devuelve la bilis, pero eso es porque la vesícula está generando problemas. Okay. Pero yo puedo tener reflujo con vesícula o sin vesícula. Claro que sí. Por acá está nuestra amiga que se llama Florencia, le mandamos un abrazo, dice, Doc y Matías, que tengan un lindo día. Mi pregunta es, paso con mucha acidez, ¿puede ser debido a los medicamentos que tomo para la diabetes, doctor? Hola Florencia, saludos también. También ella es seguidora y es paciente mío también. Super. La acidez puede ocurrir por los medicamentos de la guatita, pero no, o sea, los medicamentos de la diabetes pueden ser, pero no es algo habitual. Quizás están habiendo otros medicamentos que le están provocando acidez y habría que ver qué otros medicamentos son. Así que si quiere mandarme la pregunta por mensaje interno, en el Instagram, por ejemplo, ningún problema, lo conversamos. Pero sí saber que los medicamentos de la diabetes habitualmente no producen gastritis. Quizás la mezcla de muchos medicamentos puede ser, o si es que me estoy tomando los medicamentos con estómago vacío. Yo a los pacientes diabéticos y a los pacientes no diabéticos también les recomiendo en general todos los medicamentos siempre con estómago con comida. Así que esta es una recomendación para todos los amigos y amigas que escuchan, siempre tomar los medicamentos con la guatita con comida, excepto, a ver si Matías nos ayuda, excepto qué medicamento no debo tomarlo con las comidas.
Es difícil la pregunta, así que esa es para 3 estrellas, porque esa es pregunta 3 estrellas. Triple. Sí, claro, triple estrella, muy bien. ¿Puedo usar el comodín del público, doctor? Sí, ocupemos el comodín después. Ya, sí, ese es difícil. Yo creo que le va a ayudar al público. Ya, que me ayude ahí el público. El público le va a ayudar. Que me envíe ahí la respuesta. Pero mientras puedo pensar, ¿cuál no se puede tomar con los alimentos? ¿Qué medicamento no se debe tomar con alimentos? Que es bien común y lo hemos tratado en los capítulos anteriores, Matías. Le voy a soplar un poco. A ver. Hemos hablado de esa enfermedad en los capítulos anteriores. Hemos hablado de tantas cosas, doctor, ya. Llevamos 16 capítulos. Es verdad. Claro. A ver. Déjeme pensar. Le voy a soplar otra pista. Aquí me están, doctor, me están diciendo. El medicamento que es para la tiroides. Muy bien, excelente. Florencia, se gana una estrella. Florencia. Muy bien, estrella para Florencia y 3 para usted, porque igual fue respuesta suya. Fue ayudado, pero respuesta suya. Así que bien, súper bien. Sí, los medicamentos de la tiroides no se deben tomar con comida porque disminuye la absorción de la pastilla de la tiroides. Debo separarlos siempre media hora. Pero los otros remedios, para que no me caigan mal para la guatita, debo tomarlos siempre con la guatita con comida o con el estómago con comida para evitar que me caigan mal. En este caso, habitualmente yo recomiendo, si la Florencia estaba preguntando si le caían mal para el estómago, de repente comerlo, por ejemplo, si voy a tomar los remedios de la mañana, con un arroz con leche, porque el arroz forma una masa en el estómago que en el fondo el medicamento cae en una masa y finalmente evita que entre tanto en contacto con las paredes del estómago. Así que yo le recomendaría eso, pero sí puedo tener gastritis por los medicamentos, no es habitual si yo hago todas estas medidas. Claro que sí. Así que, muy buena pregunta. Bien, doc. Tenemos otra por acá, nos dice nuestra amiga que se llama Luisa, nuestra amiga Luisa, dice: buenos días, doctor. Quisiera preguntarle si es posible que el reflujo se pueda confundir con asma. ¿Los síntomas son similares? Gracias. Uy, qué buena pregunta, qué buena pregunta. Saludos también a nuestra amiga. No debería confundirse porque con el reflujo uno siente una opresión en el pecho, pero no una dificultad para respirar. O sea, yo respiro normalmente, pero me duele al respirar. Pero es dolor, no es dificultad para respirar, o sea, el aire me entra fácilmente. Cuando una persona tiene asma, tiene inflamados los pulmones y eso significa que ahí le cuesta entrar a los pulmones. O sea, yo hago... Me cuesta respirar, que son cosas distintas. El reflujo genera dolor al respirar, pero no dificultad para que me entre aire. El asma, cuando está en crisis, porque ojo, yo puedo tener asma, o sea, de hecho, yo no tengo asma como Julio Barrios, claro, pero una persona puede tener asma y ese asma no tener síntomas de dificultad respiratoria. Cuando estoy en crisis genero dificultad respiratoria, ya vamos a hablar más adelante del asma, Matías, en uno de nuestros programas de junio. Súper. Sin embargo, le aprovecho de contar a los amigas y amigos que una cosa es que no me entre el aire, asma, y otra cosa es que me duele al respirar, que puede ser una esofagitis, por ejemplo, o también puede ser un dolor de las costillas, que es muy común, dolor de las costillas después de alguna infección viral, por ejemplo, y tantas otras causas de dolor de pecho. Pero respondiendo a la pregunta, son dolores distintos y son molestias distintas. Bien, doc. Ahí le mandamos un gran abrazo a Luisa, que nos estaba escribiendo. Avancemos, doc, con la siguiente. Está en pantalla. ¿Qué complicaciones tiene el reflujo? Y es aquí, Matías, el por qué preocuparnos del reflujo y por qué yo le recomiendo a las amigas y amigos preocuparnos del reflujo, porque el reflujo, recordemos, como bien sale la imagen ahí, en el estómago con ese contenido de color amarillo, está devolviéndose por el esófago, como lo señalan las flechas, y está quemando, por eso está la imagen de fuego. Está quemando las paredes, no se genera fuego, pero se inflama como quien quema, en este caso con ácidos, como quemarse la piel con ácido, en este caso se queman las paredes internas del esófago y las va irritando. Y esa inflamación del esófago, los médicos le llamamos esofagitis, que es una inflamación de las paredes del esófago. Pero esa esofagitis continuada, o sea, imaginémonos que, por ejemplo, Matías, que por ejemplo, nosotros tenemos reflujo, si ese reflujo no lo tratamos, va avanzando lentamente de esofagitis a úlcera, de úlcera, que se puede complicar, puede producir un precáncer, que en este caso se llama el esófago de Barrett, así que las personas que tienen esófago de Barrett sepan que el esófago de Barrett es un precáncer, pero no pasen miedo porque se demora
mucho en pasar de esófago de Barrett a cáncer, pero sí es un precáncer y que hay que tratarlo para que no llegue al cáncer del esófago. Obviamente puede producirse cáncer de esófago, también se pueden producir laringitis por estas inflamaciones de las cuerdas vocales cuando el ácido llega hasta muy arriba, y también pueden haber incluso, por ejemplo, por reflujo, bronquitis o neumonias por aspiración, porque en el fondo, en el tubo digestivo, recordemos que hay bacterias y esas bacterias van subiendo y se devuelven, nos atragantamos y aspiramos un poco ese contenido con bacterias y esas bacterias llegan a los bronquios y generan infecciones. No es muy común, pero puede ocurrir. Bueno, por eso es tan importante, doctor, entonces tener en cuenta si tenemos o no reflujo. Así que es un tema súper importante. Y al tema, doctor, del día de hoy, a la gente le ha encantado. Está súper activa en redes sociales, de verdad, mandando preguntas. ¡Qué bueno! Una pregunta, doctor, a través de un mensaje de voz. A ver si se escucha bien para que usted lo pueda escuchar también. Aquí está. Hola, buenos días. Qué bien. Quisiera hacer una consulta. Yo de un tiempo a esta parte tengo mucha tos. A veces me dan ataques de tos. Y quisiera saber si el reflujo me puede causar la tos, porque no siento ningún malestar. A veces siento la boca como si tuviera un poco, como si fuera aceitosa. Pero lo que más me preocupa es la tos, porque he ido al médico y no me encuentran razón por la tos, porque me he hecho los exámenes y me aparecen los pulmones buenos, todo. Ahí está, es el amigo Patricio. Sí, Pato, oye, qué buena pregunta, Pato, saludos, y qué bueno esta interacción de hacer mensajes por audio, lo encuentro súper entretenido. Sí, así que los invitamos a que hagan mensajes, y gracias, Matías, por compartirlo. Le aprovecho de contar al Pato que el reflujo sí puede producir tos, porque recordemos que se está devolviendo el ácido del estómago, sube, no todas las personas le llega hasta la garganta, pero sí pensemos que llega a la garganta y que esa inflamación de la garganta por sí misma puede generarnos una tos constante, porque inflama la garganta y estimula el nervio que produce la tos. Claro. Pero también puedo estar aspirando un poquito de contenido y eso, los pulmones, como le llega una gotita de un líquido en el fondo, los pulmones, ¿qué hacen? Tosen para eliminarlo. Entonces, ¿puedo tener tos por reflujo? Sí, puedo tener tos. Así que habría que investigar a nuestro amigo Pato si ya se descartó, porque lo que le escuché es que había consultado a varios médicos, si ya se descartó una causa pulmonar de la tos, se descartó una alergia, se descartó una causa respiratoria, sinusitis, por ejemplo, ya uno tiene que empezar a buscar causas digestivas, como por ejemplo el reflujo. Así que súper buena pregunta, muy buena. Así que bien, una estrella para el Pato, sí, por buena la pregunta. Y además, así que muy bien. Doc, por atreverse, ¿cierto?, a enviar un mensaje de voz, que lo invitamos a todos. Si quieren enviar hasta un video, doctor, grabándose, un selfie haciendo la pregunta, lo pueden hacer. Acá estamos para ayudarlos. Nos escriben desde Copiapó. Su amiga Palmira, buen día, doctor, le dice, las personas con trastorno bulímico tienen mayor probabilidad de sufrir enfermedades de estómago, doctor. Hoy, primero que todo, un abrazo a la Palmi, gran amiga mía de Copiapó, así que mandarle un saludo y me alegro que esté volviendo al trabajo hoy día, así que bien, Palmi. El tema de que la bulimia, sí, por supuesto, puede producir trastornos de estómago y de reflujo, porque no nos olvidemos y recordemos un poco a las personas que lo que es la bulimia es una alteración donde las personas quieren o se ven siempre gorditas y tratan de bajar y bajar de peso, y eso lo hacen a través de inducirse el vómito metiendo los dedos en la boca. Claro. Es una enfermedad que en el fondo nos va generando mucho daño. Dentro de todos los daños que genera, también genera daño en el esófago, porque se está devolviendo forzadamente, porque yo me estoy induciendo el vómito, se está volviendo forzadamente el contenido del estómago con todo el químico, con todos los ácidos que produce, y irrita todo el canal del esófago y por lo tanto me va provocando esofagitis, me puede provocar úlceras, me puede provocar sangrados. Recordemos que las úlceras del esófago, como cualquier úlcera, como una herida, por ejemplo, se puede complicar con sangrado. Entonces las personas pueden sangrar y tener esas complicaciones. Así que sí puede provocarlo. Así que súper importante y buena la pregunta, Palmi. Gracias porque nos ayuda a todos. Sí, claro que sí. Vamos con la siguiente lámina, Doc, y es la última, que vamos a ver cómo se trata el reflujo. La vemos a continuación. Sí, esto es súper importante porque las personas después que dicen, ya sí, parece que tengo reflujo, yo le pondría un concepto importante. Si uno sabe que tiene reflujo, siempre es súper importante, Matías, y esto guárdelo porque más adelante puede salir una pregunta de esas con puntaje. De examen. Debo hacerme... Esa es pregunta de prueba. Sí, pregunta de prueba. Eso fue lo que si uno tiene reflujo, debe tomarse una endoscopía para primero revisar
qué nivel de reflujo tengo y si tengo complicaciones del reflujo. Dentro de ello, yo a mis pacientes siempre les pido endoscopía con biopsia de esófago y de estómago para ver si es que hay células precancerosas o no. No es por ponerle susto a las personas y decir todos tenemos cáncer, pero es que yo quiero dormir tranquilo pensando que la persona solamente tiene reflujo, inflamación o precáncer y no cáncer, porque si no, siempre con la duda, al final uno con la duda puede cometer errores justamente por la duda. Así que yo diría siempre, Matías y todos los que nos escuchan, tomar una endoscopía, ojalá siempre con biopsia de esófago y estómago también, para aprovechar la metida a la manguera. Claro. Y el tema es estudiar si es que está inflamado o hay células precancerosas. Qué bueno, entonces, ya sabiendo... Acaba de responder una pregunta del público, de Hugo, que decía justamente cómo se ve un posible reflujo. Así que ahí le mandamos saludos también a Hugo Hernán, que está participando. Adelante, doctor. Qué bueno. No lo molesto. Qué bueno. No, si no me molesta, al contrario, interrúmpame más porque lo hacemos más interactivo, claro, Matías. Sí. Está bien. Si no es un monólogo, si esto es una conversa, un aprendizaje conversado y entretenido. Así que, bueno, recordándole siempre eso, que es súper importante no solamente quedarse con los síntomas de las molestias o con la sospecha de las molestias y quizás con tomar remedios que me quiten las molestias. Siempre hay que tomar endoscopía para verificar qué es lo que está ocurriendo, porque puedo tener un precáncer y después silenciarlo al sacarle los síntomas. O sea, como yo le digo a los pacientes, a mis pacientes en la consulta les digo, no cometamos el error de sacarle el humo al incendio, pero de dejar las llamas. Porque si yo le saco el humo, le saco la alarma y el fuego sigue avanzando y finalmente voy a terminar con las complicaciones. Así que es un pequeño dato médico que es súper importante saberlo. Bien. Y ahora, ¿cómo se trata el reflujo? Aquí hay varios ámbitos que hay que considerar. O sea, si yo digo, yo me voy a tratar el reflujo o yo voy a tratar mi reflujo, ¿qué es lo que voy a hacer? Tengo que primero cambiar cosas de la alimentación, tanto qué es lo que como, algunos hábitos de la comida y controlar otras cosas más. Dentro de lo que debo evitar, lo que hemos conversado y lo conversamos en el capítulo anterior sobre los irritantes gástricos. En este caso, los irritantes que inflaman o irritan el estómago, en este caso el esófago también. El ají, por supuesto, el alcohol, el café, el cigarro y las frituras. Así que ahí no hay que olvidarse de esos 5 componentes que pueden inflamar el esófago. Puntualmente, lo que más consume la gente es cigarro, café y alcohol. El ají no tanto y las frituras, bueno, también, pero en general es más el alcohol, cigarro y café lo que habría que evitar. El ají, por supuesto, porque el ají inflama. Recordemos que el ají genera inflamación o microheridas de todo el conducto, claro, porque el ají, como lo he explicado en otras veces, el ají no es un sabor. Y me han preguntado, porque este tema yo lo he tratado en las redes sociales, en el Instagram, Matías, y me han dicho si yo odio el ají. No, yo no lo odio, a mí me gusta el ají, y yo como ají. Lo que pasa es que hay que saber qué es lo que produce para saber, uno, si estoy comiendo mucho o no, y claro, si yo tengo alguna alteración cuando no comerlo. Pero no es que yo odie el ají, a mí me encanta, así que aprovecho a aclararlo en cámara. Otra cosa que hay que manejar no solamente es evitar estos irritantes gástricos, sino también hay que distanciar la última comida de acostarse por lo menos 2 horas. O sea, si yo comí a las 8, sí, es súper importante, Matías, porque si yo comí, por ejemplo, a las 20 horas, debo, en este caso, acostarme después de 2 horas de eso, de las 10 en adelante. ¿Por qué? Porque le tengo que dar tiempo al estómago, como una bolsita que está ahí batiendo la comida y procesándola. Tengo que darle tiempo a que procese y que vacíe el contenido hacia el intestino, cosa que el estómago quede vacío. Claro. Después de 2 horas se considera que el estómago está vacío, por lo tanto ahí recién puedo acostarme porque disminuye esa posibilidad de que se devuelva el contenido del ácido hacia las partes superiores. Por eso es el tema de separarlo. Qué importante ese tema, porque no sé si hay mucha conciencia de eso, Doc. No. Yo creo que todos hemos cometido ese error alguna vez, doctor, de comer algo justo antes de acostarnos, ¿cierto? Hay gente, doctor, y para qué estamos con cosas, que les gusta acostarse con la guatita llena. No sé qué tan bueno será. O lo que muchos jóvenes, doctor, hacen, y no tan jóvenes también, el famoso bajón. El bajón cuando se llega después de una fiesta a la casa, doctor, antes de acostarse, se comen lo que pillen por ahí. Claro, exacto. Mire, si uno lo hace de vez en cuando, aisladamente, no nos va a provocar un gran trastorno, a lo más un malestar y me siento mal al otro día, pero no va a generar un precáncer. El tema es que si yo lo estoy haciendo constantemente y a eso le sumo otros factores más, como por ejemplo, tomo constantemente alcohol, claro, como constantemente ají, fumo, por ejemplo, y además le agrego esto, o sea, en el fondo voy juntando factores, obviamente voy aumentando la posibilidad, claro, pero solamente con una vez que uno lo haga no le va a pasar,
no debería pasarle nada, si es una persona sana. Así que no es para alarmarse, pero sí es para saber que si lo estoy haciendo constantemente, obviamente me va a dañar. Si no, estoy inventando, si de repente me mandaron de regalo anoche una torta porque estuve cumpleaños, estoy inventando, y me la comí y me acosté, bueno, quizás tuve un poco de reflujo y me voy a sentir mal hoy día. Claro. Pero si lo hago constantemente, eso es lo que me va a generar daño en adelante. Claro que sí. Así que importante ponderarlo para saberlo y no alarmarse tampoco. Viendo. Pero hay que saber qué ocurre, así que si yo tengo reflujo, la recomendación va al revés, Matías. Si yo sé que tengo reflujo, aquí tengo que ocupar la medida de separar las comidas 2 horas y tratar de no saltarme esa indicación. Y también controlar otras causas como la ansiedad, el estrés, la angustia, que eso va generando también producción de más ácido en el estómago, y mientras más ácido tenga, más ácido se devuelve. Y no olvidar que también hay medicamentos para el reflujo, que hay medicamentos que disminuyen la producción del ácido en el estómago para yo tener menos cantidad de ácido, y también medicamentos que ayudan, y aquí recordemos lo que conversamos delante del esfínter, de esta puerta, de la puerta, la válvula que separa el estómago del esófago. Esa válvula, también hay medicamentos que ayudan a que esa válvula funcione mejor, y que es parte del reflujo, ocupar esos medicamentos es parte del tratamiento del reflujo, manejar el ácido y obviamente medicamentos que ayudan a que esa válvula funcione mejor. Y no automedicarse, como lo puse ahí bien explícito, porque uno puede estar encubriendo una enfermedad mayor o más compleja. En el fondo, no nos olvidemos que Chile y Japón son, por historia, los países que tenemos más cáncer gástrico en el mundo. Entonces, si yo le quito las molestias a una manifestación que tengo, por ejemplo, si me arde la guatita, es mi señal de alerta y yo le quito la alarma, puedo estar encubriendo la enfermedad y más adelante claramente llevarme la sorpresa de que tengo un cáncer de esófago, tengo un cáncer de estómago, y uno dice, ¿pero cómo? Bueno, la historia, si uno retrocede, el cuerpo me dio señales y yo nunca las escuché. Así que es un consejo de no automedicarse, por muy simple que parezca. Sí. Y lo dice todos los martes, doctor, así que hay que tenerlo en conciencia. Sí. Le mandamos saludos a Miriam, sí. Le mandamos saludos a Rebeca, le mandamos saludos a Hugo, que estuvo ahí en la sintonía, le mandamos saludos a María. Bueno, quedaron varias preguntas, doctor. Las invitamos a todas ellas y a todos ellos que están con dudas, ¿cierto? Que lo sigan en las redes sociales como Dr. Julio Barrios, DR Julio Barrios, para que lo puedan seguir en Facebook, en Instagram, y el mismo doctor siempre está ahí contestando todas las dudas y dando consejos. Así que, doc, le agradecemos. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Matías, gracias a ustedes. Vamos a hacer, como quedaron tantas preguntas, más adelante un reflujo 2.0, donde Matías, ahí vamos a hacer preguntas más sofisticadas, porque ya escuchó el capítulo completo. Sí. Así que quedan las preguntas para más adelante, y los invito la próxima semana, el hígado graso, que es un tema muy importante también. Hígado graso, sin duda alguna lo vamos a hablar la próxima semana. Doc, dígame, director, ¿qué me está diciendo? Espérame, director. ¿Ya? Sí, lo espero. Ah, que están diciendo que su lamparita del genio es muy bonita, doctor. Me están diciendo. Me están diciendo que está muy bonita. Esta. Dice que si la frota, claro. Si la frota, a ver si sale algo, doctor. Sí, pero el genio ya está cansado, le pidió muchas cosas, así que está durmiendo. Le he pedido toda la pandemia cosas. ¿Y cumple o no cumple? El 60%. Doc, gracias por la buena onda. Es un genio pandemia, así que cuando vayamos al estudio vamos a llevar la lamparita. Ya, me parece, aquí la vamos a tener. Gracias, claro, doctor, por la buena onda, se pasó. Un abrazo. Gracias a ustedes, Matías, un abrazo. Saludos al equipo y nos vemos el próximo martes. Así es, doc, que esté muy bien. Buena semana. Gracias igual, chao.